Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y después de una semanita volvemos con el informe semanal. Hoy es domingo, día 8, y vamos a hacer una review un poquito de lo que ha pasado en los mercados esta última semana, comentar noticias interesantes y bueno, ver cómo podemos posicionarnos para obtener mayores rentabilidades. Dicho esto, y antes de comenzar, recordar que si dejáis un buen like, pues ayudáis muchísimo al canal a que siga creciendo. Si comentáis, pues el algoritmo de YouTube hace su magia y este vídeo, pues quizá le sale a gente que no conozca el canal y ayudáis a que se expanda y todo eso. Y bueno, y también si queréis aprender un poquito más a invertir en materias primas, en mi página web alberguiomendoza.com tenéis la guía gratuita de inversión y diversas masterclass para profundizar un poquito más en lo que viene siendo la inversión en materias primas. Dicho esto, ha sido una semana un poquito complicada. Ya he vuelto de Ucrania, como habéis comentado algunos. Y también, pues bueno, el mercado se ha vuelto un poquito loco, sobre todo en lo que viene siendo los índices. El Standard Poor's, pues, tuvo una de las mayores subidas de la historia en un día y posteriormente una de las mayores bajadas. Y bueno, vamos a ver un poquito el contexto y qué está pasando en los mercados. Así que dicho esto, vamos a comenzar como hacemos siempre, hablando del oro. Y es que el oro lo está pasando un poquito mal, sobre todo por el tema de los tipos de interés, que la Fed pues, ha subido unos puntitos y esto, pues bueno, parece afectar un poquito al precio del oro, aunque realmente esto ya se estaba descontando en el precio del metal, por lo tanto el efecto en sí no es apreciable, porque es algo que el mercado ya descontaba este tipo de subida de tipos. Podemos ver que esta semana, pues bueno, hemos tenido fluctuaciones y nos situamos por debajo de los 1900 en esta franja que ya hemos comentado alguna vez, que 1900 era un poquito el techo y el suelo, se iba moviendo y bueno, si lo vemos a más largo plazo, vemos que llegamos casi a los 2000 en algunas ocasiones y luego bajamos, creo que llegamos a 1850, bueno, aquí esta semana también hemos llegado a 1850 y bueno, tenemos ese tipo de fluctuaciones. Como suelo comentar, este no es un precio malo, alrededor de 1900 es un precio bastante bueno para los productores de oro y bueno, la mayoría de las empresas generan unos free cash flow bastante positivos con este precio. Entonces, pues bueno, si se mantiene como se ha mantenido, sigue habiendo oportunidades en el sector y se puede invertir. Aunque claro, veremos qué hace el precio del oro en los siguientes meses porque se esperan más subidas de tipos. Obviamente el mercado esto ya lo está descontando y si el mercado lo descuenta, el precio de cierta forma refleja esta subida de tipos. En el caso de que no se produjesen estas subidas de tipos de interés, el precio del oro debería reaccionar en positivo. Y así que algunos me habéis comentado que el precio que tengo yo objetivo del oro es un poco absurdo. Bueno, sí, no, si lo analizamos desde el punto de vista de los tipos de interés y su correlación, pues sí, no tendría quizá mucho sentido. Si lo analizamos desde el punto de vista que es una reserva de valor y que debe mantener cierto poder adquisitivo en según qué circunstancias y que se ha estado manipulado su precio, pues bueno, del oro, la plata, los metales en general, durante muchos años, pues bueno, realmente el precio del oro debería ser realmente mucho más alto del que es a día de hoy. Pero bueno, eso ya se podría hablar y ya veremos qué acaba ocurriendo en un futuro. Yo de momento, en el medio plazo, yo no creo que veamos una gran subida del precio del oro ni de la plata. Sí creo que después de verano, cuando el mercado yo creo que se va a pegar una buena torta, que ya se le está pegando, como vamos a ver, y la burbuja parece que se está desinflando, pero yo creo que las cosas se van a poner todavía peor, sobre todo por el tema del precio del petróleo, que yo creo que va a alcanzar su pico este verano, en agosto o septiembre, por tal y como están yendo las cosas. Y bueno, esto va a tener sus consecuencias que van a derivar en más problemas y yo creo que más caídas. Además, la economía, por ejemplo, en Estados Unidos ya vimos que se estaba resintiendo este primer trimestre con un crecimiento negativo, es decir, un decrecimiento. Y bueno, y si por la Fed, por otro lado, continúa con su subida de tipos de interés y la economía se sigue desacelerando, lo que va a llevar todo esto es una recesión económica. Y bueno, con el efecto que tienen los precios de los activos y en consecuencia de las acciones. Pero bueno, esto también es especular un poquito con lo que puede pasar en el futuro, pero yo es un poquito mi perspectiva de lo que puede ocurrir en el mercado. Aquí vemos un gráfico muy interesante que nos correlaciona pues la yield del bono a 10 años estadounidense con el precio del oro. Y como hemos comentado antes, es una relación bastante clara. Como vemos, a medida que va bajando
el real yield del bono, pues el oro se ha ido apreciando y ahora vemos una divergencia, o esta subida de tipos, vemos que los bonos rinden más, pero el precio del oro todavía no ha caído en consecuencia. De hecho, según este gráfico, quizá deberíamos ver el oro en los $1.600, cosa que espero, que creo y espero que no ocurra. Por otro lado, los holdings en oro, pues bueno, está aumentando. El oro se está posicionando con la inflación que estamos viendo como lo que es, una reserva de valor. Y vemos cómo está aumentando pues la inversión en estos ETFs de oro. O sea, eso también puede paliar un poquito lo que vendría siendo el resentimiento, ¿no? Que podría tener el precio por la subida de tipos de interés. La plata básicamente ha hecho lo mismo que suele hacer el oro. Yo no sé ya por qué pongo la plata en estos gráficos. Si no os gusta que la ponga, pues me lo decís y la quito. Porque básicamente sabéis que hace lo mismo que el oro, pero un poquito con más volatilidad. Entonces tampoco tengo mucho más que comentar de la plata. Ya podemos ver que se ha quedado en cerca de los $23, sobre todo en la parte baja de los 22 nos situamos ahora, $22,35, lo que es un precio, bueno, lo que llevamos viendo estos últimos meses. La verdad es que esos metales han estado bastante estables. Después, lo que ha ocurrido interesante esta semana, vemos esto es el Standard Poor's, vemos que tuvimos una fuerte subida desde los 4.000, bueno, por debajo de los 4.100 hasta los 4.300 y tuvimos una muy fuerte subida ese día 4 para después caer un 4% aproximadamente desde los 4.300 a lo que está ahora, 4.100, 123. O sea, tenemos unas muy fuertes subidas y muy fuertes bajadas, o sea, la volatilidad está aumentando y vemos sobre todo como las grandes empresas que están manteniendo el índice, las FANG, pues ya se están resintiendo y a nivel pues anual, o sea, year to date, vemos que bueno, que su precio pues ha declinado con bastante fuerza. Y aquí, bueno, pues podemos ver lo que representa a nivel del equity market con respecto al GDP de Estados Unidos, es decir, al PIB total. Y podemos ver que en esta última gran subida del mercado, la bolsa representaba pues casi el doble del PIB de la economía americana. Y esto supera con creces lo que vimos en la burbuja.com y lo que vimos bueno, en el último mercado superalcista que petó en 2008. Entonces, bueno, hemos visto que como una gran cantidad de dinero que se ha generado y se ha inyectado en la economía ha ido a parar al stock market, al mercado de acciones. Entonces, cualquier corrección que venga con fuerza, sus efectos se pueden ser peores, creo yo, que lo que hemos visto en las otras burbujas, por la cantidad de dinero que ha entrado en el mercado. Entonces, pues bueno, esto yo creo que de aquí deriva esta volatilidad tan alta que estamos viendo en muchos activos y sobre todo las manías especulativas que hemos visto en muchos activos y en muchos sectores estos últimos años. El más claro es el tema de las cripto, que es una completa locura como se ha especulado en cosas, la mayoría inútiles y sin ningún sentido. Pero bueno, esa gran cantidad de dinero tiene que ir hacia algún lado y cuando las rentabilidades en ciertos sectores pues ya no compensan, siempre se busca el siguiente activo que se puede obtener estas altas rentabilidades y lleva, bueno, a este tipo de especulaciones bastante sin sentido. Este es un ejemplo curioso que muchos se me lanzarán al cuello y dirán, sí, pero Tesla es el futuro, Elon Musk es Dios. A mí Elon Musk me cae muy bien, pero la valoración de Tesla hay que reconocer que es cuanto menos exigente, ¿de acuerdo? El mercado está descontando unos resultados futuros muy, muy buenos, muy positivos, que de no cumplirse el precio pues, de la acción en sí, la capitalización total de la empresa, pues puede resentirse muchísimo. Podéis ver que Tesla capitaliza más que el conjunto de todas las empresas automovilísticas del mundo, básicamente. Podéis ver que más que Toyota, Volkswagen, Ford, BMW, Ferrari, Honda, Hyundai, Nissan, todas juntas capitalizan menos que Tesla y a nivel de beneficios es que le pega una patada a Tesla. Yo entiendo que el mercado lo que valora son las perspectivas de crecimiento y obtención de beneficios futuros, pero también hay que meter estas perspectivas con cabeza,
Porque si descontamos el mejor escenario, en cualquier momento que haya un pequeño cambio o que digamos que no se ajuste a estas expectativas, los cambios en valoración pues, pueden ser muy, muy fuertes. El caso más reciente es el de Netflix, que no ha llegado a su objetivo de usuarios ni de beneficios, y ya podéis ver la torta que se ha pegado esta empresa, una de las FANG. O sea, y esto puede pasar también con Tesla perfectamente. Pero bueno, veremos qué pasa. De todas formas, como es un ejemplo bastante claro de que el dinero ha ido a buscar esta especulación y lo ha encontrado en el mercado de acciones. ¿Veremos algo parecido a la caída de 2008? Este gráfico pues me ha gustado bastante porque ya sabéis que yo el análisis técnico pues paso bastante, no le hago mucho caso, pero a veces se pueden ver estos paralelismos y son bastante curiosos. Quizá, y esto es mi opinión, yo creo que podemos ver algo parecido a 2008 después de verano. Yo creo que el petróleo, sobre todo, va a alcanzar como he comentado antes, el nivel más alto después de la driving season, ahí en septiembre aproximadamente, y esto va a derivar pues, ciertas consecuencias económicas que ya hemos visto que son bastante nefastas y puede desencadenar una crisis bastante, bastante fuerte, como pasó en 2008, en el pico. El petróleo estaba en 150, $160, si no recuerdo mal, estaba a niveles muy, muy altos, y eso también fue uno de los desencadenantes que hizo que todo explotase. Y bueno, ahora en 2022 la situación es diferente, ya no tenemos una especulación tan grande en el mercado de inmobiliario, pero sí que tenemos unas crisis, podemos tener una crisis de deuda y una crisis pues bastante, bastante fea también. Y bueno, todo esto, ¿cómo reaccionan los bancos centrales? Pues yo creo que de forma, como lo han hecho siempre, inyectando más liquidez, y veremos, pues bueno, este tipo de círculo que algún día, pues bueno, tendrá que parar o no tiene por qué parar, pero bueno, hay que saber ver un poquito hacia dónde pueden ir los tiros. Hablando de materias primas en general, pues aquí una noticia interesante, que es que Chile, pues bueno, se va acercando al tema de la nacionalización de sus recursos naturales. Sabéis que Chile, pues ha tenido una deriva más populista estos últimos años, a pesar de que ciertas políticas más liberales que han tenido, sobre todo a nivel de recursos naturales, ha ayudado a impulsar la economía del país. Pero bueno, eh, esto es una tendencia que yo creo que vemos en bastantes países, en productores, que han tenido una política bastante liberal y cada vez son más restrictivos y más bataneros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y se habla del tema de nacionalizaciones y todo eso. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el tema de Perú, ¿no? También. Pero claro, ¿qué consecuencias tiene ese tipo de políticas? Pues todos lo sabemos ya. El tema de nacionalizaciones y todo eso hace que al final se acabe invirtiendo menos y se acabe produciendo menos. Entonces, esto tiene consecuencias negativas para el mercado, haciendo que el precio de las commodities pues suba de precio. Entonces, bueno, positivas si estamos invertidos en ciertos países con cierta seguridad jurídica y podemos tener pues en nuestro haber buenos activos, ¿no? Pero bueno, a nivel general, esto empeora las circunstancias, ¿no? De lo que viene siendo pues la economía en general y el nivel de vida de la población global, porque al fin y al cabo nosotros sí que invertimos en materias primas, pensando en que van a subir, pero las consecuencias de que las materias primas suban es que la calidad y el nivel de vida de muchas personas pues puede verse reducida. A ver, que no tiene nada de inmoral, ni mucho menos invertir en este tipo de cosas. No penséis que voy por esa vereda, pero sí es cierto que si todas las materias primas pues, valiesen 1 euro la tonelada, todo sería genial, porque podríamos permitirnos de todo y tendríamos un nivel de vida súper alto. Pero bueno, no es así, obviamente, porque los recursos son limitados y entonces, pues bueno, hay que economizar y ver cómo se pueden obtener, también obteniendo los mayores beneficios, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto es algo también a tener en cuenta para los que invirtáis en cobre y en litio, que el litio también últimamente lo ha hecho genial. Ya si nos vamos a hablar del petróleo, es que el petróleo lo ha hecho muy bien esta semana. Podemos ver cómo llegamos desde los $100 casi hasta los 110. Esto es el West Texas Intermediate, el petróleo americano, y son niveles muy buenos. De hecho, IPCO presentó resultados la semana pasada, esta semana, y han sido muy positivos. Ahora tengo pendiente verme la conference call, que esta semana no he podido, y me la voy a ver ahora justo cuando terminemos de grabar este vídeo. Pero bueno, podemos ver que el petróleo tiene una semana, como digo, muy buena, niveles muy buenos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el precio no baja del petróleo? Pues bueno, lo veremos más adelante.
pero aquí podemos ver un gráfico también bastante interesante que nos compara lo que viene siendo el Nasdaq con el sector de la energía, y podemos ver que hemos tenido una fuerte caída, es decir, una fuerte revalorización de la energía y una bajada del Nasdaq. Y bueno, esto se puede asemejar un poquito a lo que vimos en la .com, es con este tipo de gráfico. Y bueno, vemos que obviamente cuando comenzó 2020 tuvimos una caída muy fuerte del sector energético y luego la revalorización bastante fuerte del Nasdaq. Y bueno, ahora parece que estamos volviendo otra vez a la cierta normalidad y hacia donde tenemos que ir, y bueno, y esperemos que siga así. Y podemos ver que los inventarios de petróleo, de gasolina, de destilados, siguen cayendo. Y es que la oferta, como ya hemos comentado muchas veces, no está reaccionando con fuerza a este nivel de precios. Las petroleras están decidiendo repartir beneficios y retribuir a los accionistas y no abrir el grifo total del petróleo. Y es que, en cierta forma, tampoco es que, o es que no es que no quieran en sí, si es que tampoco pueden, porque ha faltado mucha inversión en estos últimos años. De hecho, fue el ministro de la OPEP de Nigeria que dijo que, oye, que no hay capacidad para aumentar la producción de forma tan, pues bueno, como debería aumentar para paliar estos precios tan altos del petróleo. Además de que con la producción que está teniendo actualmente y estos precios se están forrando a base de bien, así que tampoco creo que, que les importe demasiado a estos países todo esto. Por otro lado, el tema de Rusia. Rusia ha bajado bastante su producción de petróleo. Recordad que Rusia es el segundo o tercer mayor productor de petróleo del mundo, y ha bajado en varios millones su producción. Cierta parte por el tema de las sanciones que vienen de Occidente hacia Rusia, pero esto en un mercado globalizado también tiene su efecto, porque el consumo va a seguir al alza, y pensar que todavía no hemos llegado a los meses donde más petróleo se consume. Eso creo que el pico se hace en agosto, que son las vacaciones en general, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, yo creo que veremos los precios muy interesantes del petróleo. Yo no descarto que lo veamos por encima de los $150, la verdad. Por otro lado, esto lo hablamos hace unos meses, si recordáis, pues Biden liberó 180 millones de barriles de petróleo, y bueno, para paliar un poquito estas fuertes subidas que, como visteis, ya hemos visto a lo largo de estos meses, el efecto pues ha sido nulo. El precio del petróleo ha seguido subiendo, y ahora, pues bueno, pues tienen el plan de un refill, de rellenar de nuevo pues estas reservas estratégicas de petróleo. ¿Y qué dijimos? Oye, sí, lo vas a vender a 90, pero vas a tener que recomprar a 130. Y ya vemos que, bueno, que han lanzado un plan para hacer una recompra de este petróleo, lo que supone un poquito más de demanda, que si la cosa ya estaba mal y la demanda iba a seguir subiendo, pues bueno, ahora veremos que por parte del gobierno de Estados Unidos también va a incluirse esta demanda. Por otro lado, en Europa, pues bueno, se está pensando en prohibir la importación total del petróleo ruso en los próximos meses, y incluir más sanciones. Entonces, pues bueno, puede ser interesante buscar ideas de inversión que tengan, pues bueno, campos de petróleo en Europa, porque al fin y al cabo se va a generar un spread de precios. Y bueno, también Estados Unidos, porque Estados Unidos, yo no sé cuál ha sido el plan de Rusia, pero Estados Unidos le está yendo genial porque se está forrando con sus exportaciones de gas y de petróleo hacia Europa. Pero, pero bueno, también puede ser interesante esto, buscar inversiones allí en Norteamérica, y también con producción aquí en Europa, porque el Brent tiene pinta que va a pegar con fuerza. Y veremos, bueno, si es posible que puedan prohibir estas importaciones. Sí es cierto que en Europa pues no es tan dependiente del petróleo ruso como lo es del gas, que es enorme, pero aún así supone un supply pues interesante de tener en cuenta. Y bueno, con esto voy a llegar a los comentarios, he puesto 3 comentarios que me han parecido interesantes a comentar antes de cerrar el vídeo. Y no he puesto los nombres, pero bueno, los que los habéis preguntado ya sabéis que soy, supongo. Y bueno, uno comenta que el oro no subirá mientras el dólar siga subiendo. Sí es cierto que cuando el oro sube también hay ciertas correlaciones, pero varias veces también el dólar se ha fortalecido y el oro ha subido, o sea, no es excluyente. Es decir, incluso baja un 10-15% adicional si el dólar llega a 0,9 euros. El petróleo no subirá mucho más,
yo lo cual no estoy para nada de acuerdo, sino que bajará para recesión en breve, que hará menos consumo. Dale un trimestre a lo que digo. Bueno, yo discrepo con el tema del petróleo. Yo creo que va a seguir subiendo bastante. Y yo, bueno, después de verano, que es cuando realmente va a venir el consumo, sí es cierto que yo creo que va a venir una recesión y esto obviamente pues va a afectar al consumo. También estamos viendo por parte de los gobiernos que esta flexibilidad, ¿no?, que podría tener la demanda de que sea una recesión o con ciertas subidas de precios, ¿no? Deberíamos ver cómo esta demanda se destruye. Muchos gobiernos están optando por subvencionar el consumo de petróleo. El caso más claro es aquí en España, ¿no? Que el gobierno pues puso una medida de abonar 20 céntimos por litro. Entonces, esta destrucción de demanda que quizá pues se daría con la gasolina a 1,60, pues ya no es a 1,60. Ahora es a 1,40 lo que estás pagando, lo que está pagando el consumidor de forma directa. Ya no digo lo que realmente paga porque este dinero no sale de la nada, ¿no? Pero no creas esta destrucción, al menos no a un nivel tan grande como sería en un mercado sin intervención del gobierno. Entonces, bueno, yo creo que después de verano es posible que estos efectos sí que se vean y que veamos, pues bueno, caídas en el precio del petróleo por el efecto que la demanda al fin y al cabo se va a tener que destruir. También veremos las políticas que se implementan, ¿eh? Pero todo lo que estamos viendo de cómo está reaccionando la oferta, que no está reaccionando como debe reaccionar y que la demanda sigue aumentando, nos da a entender que el precio del petróleo va a seguir subiendo en los siguientes meses o por lo menos se va a mantener bastante alto. Pues yo no estoy del todo de acuerdo con este comentario. Sí es cierto que el oro no creo que lo haga demasiado bien ni mal. Yo creo que se va a mantener bastante estable en los siguientes meses. Otro comentario, gracias por el vídeo. Por favor, para el próximo comenta una empresa que consideres interesante para invertir ahora. Me deprime ver la cartera en rojo. Pues ahora, las dos petroleras que tengo en cartera, ya sabéis que es IPCO, que recomiendo que le echéis un vistazo a los resultados que presentó, que son muy buenos, y Pantheon Resources, que la verdad que lo está haciendo muy, pero que muy bien. Entonces, pues bueno, esas son empresas interesantes. También en el canal tengo muchos vídeos hablando de empresas. Si os veis también al vídeo de mi cartera, pues veréis lo que tengo en cartera. Realmente últimamente no estoy mirando muchas empresas porque no tengo nada de tiempo. Hasta agosto voy con el tiempo bastante justo, entonces lo tengo complicado para introducir nuevas ideas, que a veces sí que miro alguna cosa, pero no tan a profundidad como me gustaría. Entonces, pues bueno, de momento no tengo muchas ideas nuevas. Sí que es cierto que hago seguimiento a las que tengo en cartera y seguimiento a muchas empresas que las he tenido en cartera o que les eché el ojo y no vi el momento de entrar. Entonces me mantengo un poquito así, a no ser que me venga pues de algún conocido, algún contacto y diga, oye, mírate esta empresa que está muy interesante, entonces pues sí que ya selecciono una. Pero eso de ir buscando como hacía antes empresas, ahora no lo hago demasiado por razón de tiempo. Obviamente lo volveré a hacer cuando disponga de este tiempo, pero de momento sigo con las que tengo. Y el tercer comentario dice, me gusta tu canal, muchas gracias, pero tengo una sugerencia, que aparte de hablar del oro, plata y empresas mega raras, que no son tan raras, leche, comentes de vez en cuando sobre las acciones típicas donde estamos a mayoría de los inversores en España. El problema con esto es que esto lo hace todo el mundo. O sea, si, no sé, si hablase de Google, si hablase de Inditex, si hablase de Amazon, eso lo hace todo el mundo. A mí me interesa batir al mercado. No me interesa hacer lo que hace el mercado, me interesa, eh, pues bueno, obtener una rentabilidad superior. Y eso no lo obtienes con las empresas típicas que todo el mundo tiene en cartera o las empresas más conocidas del mercado. Sí que quizá alguna vez puedo comentar una empresa que sea más conocida y que me parezca interesante, pero realmente si quieres partir al mercado, te tienes que ir a empresas pequeñas y que no sean tan conocidas muchas veces, ¿no? A veces sí que hay empresas pequeñitas que son muy conocidas en la comunidad española, ¿no? Por ejemplo, Quistos, que la tiene casi todo el mundo. IPCO también es que es muy conocida también, no sé si sea rara. Pero yo busco empresas donde no esté todo el mundo metido, que no sean mainstream, por decirlo de alguna forma, y que con estas consiga batir al mercado a largo plazo. Y de momento, pues lo estoy haciendo. Si comentase, pues empresas típicas, pues no es mi objetivo. Y además de que eso lo hace todo el mundo en Twitter y yo no creo tampoco que pudiese aportar algo más de valor sobre ese tema, ¿vale? Entonces, pues bueno, con estos son los comentarios. Si queréis que la semana que viene pues os responda a los comentarios, ya os respondo escribiéndos, pero bueno, si queréis que los desarrolle un poquito más en el vídeo, me los dejáis por ahí y os lo comento, ¿vale?
Y ya, pues nada, para terminar, este es mi correo, por si queréis, no sé, enviarme un mensaje diciendo lo que os usan los vídeos, que también lo podéis hacer aquí en los comentarios, o lo que os dé la gana. Y bueno, con esto me despido. Recordad que si os ha gustado el vídeo, pues le dejéis un buen like, que ayuda muchísimo, que comentéis, que lo compartáis y que, bueno, que tengáis una buena semana. Con esto me despido y nos vemos en el siguiente. Chao.